Cordial saludo, mi nombre es Johan Restrepo Pareja, estudiante de Ingeniería en Sistemas, y voy a presentar mi evaluación final, la cual consiste en la consolidación de las tres fases intermedias de mi materia de estructura de datos. Entonces procederé con la ejecución del código. Como podemos observar, tenemos el primer formulario, en el cual sabemos que la contraseña indicada por la guía era 1, 2 y 3. Acá accedemos, nos da el acceso concedido y una contraseña correcta. Y bueno, como esto es una explicación básica, pues tendríamos primero que recorrer las tres fases, que sería la fase 3 y la fase 4. Acá debajo de cada botón de cada fase dejé un pequeño recordatorio, que no era algo obligatorio, pero me parece que es importante ya que no, pues, es más práctico para recordar las contraseñas de cada aplicación para ingresar a todas. Entonces, acá en un repaso, como vemos, la contraseña sería 1, 2, 3, nos da un ingreso. Y esta primera aplicación en la fase 2, sabemos que era un formulario básico sobre unas clases de arte que nos daban un precio y nos requerían algún documento. En este caso podemos poner mi documento, podemos poner mi nombre, tenemos por ejemplo escritura, por ejemplo esta que es un valor entero, podemos intuir que si tenemos tres clases que cuesten 100.000, podríamos guardar los datos, calcular y mostrar, y nos daría que el total serían 300.000. Es decir, multiplicamos el número de clases por el costo de las clases. Podemos hacer si salimos de acá, podemos ingresar nuevamente, nos vuelve a dar el ingreso, tenemos nuestros datos, en este caso pongamos datos básicos, nuevamente creo que era escritura, si era escritura, y bueno, digamos que vamos a tener dos clases, somos una chica y damos en calcular. En esta aplicación aprendemos el concepto de guardado de los datos, es decir, si no guardamos los datos, no hay una activación de un estado de guardado, no vamos a lograr que los datos se muestren. Esta aplicación tiene muchas mejoras, obviamente era la primera aplicación y era nuestra primera aproximación hacia este tipo de formularios. En especial era mi primera aproximación con el lenguaje de C Sharp. Como vemos, podríamos poner un botón que elimine todos los datos, que los blanquee. Podríamos indicar o hacer algún uso de algún tipo de descuento para algún tipo de género. Podríamos hacer muchos tipos de cosas que mejorarían esta aplicación o la harían más compleja, ya que como tal cumple lo que se requiere. Continuamos con la fase 3. La fase 3 era una caja de compensación. Ahora recordemos la contraseña, es 1357. En esta vemos que tenemos un tipo de login más avanzado, en el que tenemos una... Esto es algo similar a lo que se hace mucho como proyecto inicial, que es algún tipo de calculadora en el cual ingresamos datos. Y esos datos obtenemos los valores para convertirlos en integers y ya de realizar las funciones. Entonces, esto es algo que la mayoría de estudiantes que pasamos por estas etapas de programación comprendemos cómo hacer. Pero como vemos, hay ya cierto tipo de avance con respecto a la fase 2. Damos un ingreso, el número ingresado, nos da el número ingresado, ya que no podemos verlo porque en la guía se requería que la contraseña indicada nos demostrara. Nos deja ingresar a la caja de compensación. Y acá tenemos un formulario, también requiere un tipo de datos, pero ahora es mucho más avanzado. Podemos poner mi cédula, 800, mi nombre, en este caso pongamos RP. Digamos que estoy ganando 1.423.000, creo que era el mínimo. Tengo un estrato social 2. Luego tengo una fecha de afiliación. Pongamos una fecha. Pongamos que estamos afiliados a Sysban. Puede ser un tipo de datos de pila. Tenemos los tipos de datos. En este caso no voy a hacer un repaso de todas porque no quiero que se largue el video, pero los explicaremos. Luego acá vemos que ya hay un avance. Tenemos un botón de limpiar, un botón para salir, un botón para registrar. En este caso, si registramos el botón, los datos en la lista, en el tipo de datos de lista, nos da el tipo de data y vemos que acá nos da nuestros datos. Esto es un tipo de formulario tipo Excel. Vemos que en la cola no se registra nada. Esto es algo similar a una base de datos. Es una aproximación muy cercana. Vemos que en cola y en pila no hay nada, pero sí se guarda en lista.
Ahora podemos guardar esto como si no estuviéramos afiliados y lo registramos. ¿Qué pasa acá? No estamos afiliados. Vemos que cuando no estamos afiliados, el valor cambia. El valor de subsidio se mueve. En pila, podemos registrar datos. Ahora podemos, por ejemplo, cambiar este tipo de dato. Y bueno, ahí finalizaría la aplicación. Luego pasamos a la fase 4. Esa es la fase 4. Vamos a ver acá atrás. Esto. En la fase 4 podemos ver que tenemos la contraseña de ingreso nuevamente, que en este caso es la palabra UNAD en mayúsculas. Nuevamente hay un tipo de bloqueo visual. Ingresamos, nos da una contraseña correcta. Y la fase 4 es un árbol binario que consta de unos nodos, los cuales dependiendo de su valor con respecto al anterior o al que sigue, se ubicarán en una posición izquierda o derecha. Entonces podemos poner, no sé, por ejemplo ponemos el nodo número 100. Agregamos un nodo, vemos que este se agrega, tiene una característica visual. Luego podemos poner un nodo 20. Vemos que él se va a la izquierda ya que es menor. Si ponemos un nodo 101, se debería agregar a la derecha, como correctamente hace. Si ponemos el nodo 102, correctamente se agrega a la derecha. Podríamos seguir así y este se seguiría agregando a la derecha. Como vemos, tenemos unos tipos de órdenes en los cuales podemos encontrar. En este caso, creo que la aplicación original que se pedía requería que en estos tipos de órdenes que se mostraban también fueran de estilo visual. Yo no lo hice ya que no encontré forma de hacerlo, pero bueno, de algo se aprende. Entonces vemos que en el preorden nos da el orden en el que se ingresaron los datos. Vemos que se ingresó primero el 100, luego el 20 y luego estos tres. En el orden nos da el tipo de datos de izquierda a derecha. Y en el posorden nos da los datos de forma igual. Entonces tendríamos que podemos buscar un nodo. Ejemplo, buscamos el nodo 20, que debería estar. Y nos dice que encontró el nodo 20. Con esto finalizaremos la aplicación de la explicación de las aplicaciones. Vamos a indagar un poco más en el código. Podemos salir. Ahora vemos que hay un prompt para verificar que si queramos salir. Y creo que también eso es algo a analizar muy importante, ya que vemos que en cada aplicación se da un tipo de mejoría con respecto a la anterior. O no, sí, no digamos mejoría, pero sí podríamos decir que es un tipo de aprendizaje. Obviamente hay detalles. Por ejemplo, si vamos a la aplicación de la caja de compensación, en el formulario 2, eh, sabemos que este valor de subsidio tiene diferentes características. Por ejemplo, acá tenemos una variable que nos calcula el valor de subsidio. En este valor de subsidio sabemos que dependerá de que estemos afiliados o no. Como vemos acá el checkbox 1, en este caso sería este checkbox 1 sería que si estamos afiliados y el checkbox 2 sería que no estamos afiliados. Entonces, como vemos, hay un tipo de mejoría entre cada fase. Creo que como experiencia personal lo que más me dificultó fue el árbol binario, ya que en este no tenía conocimiento de cómo realizar las pruebas visuales o bueno, mostrar los nodos de forma visual. Bueno, podemos ver que acá en el tripanel hay, hay un tipo de métodos para poder mostrar los nodos. Vemos que hay un draw tree. Si vamos a este draw tree, nos dará el graphic design, que sería todo lo que tiene que ver con la parte gráfica y con la parte visual que mostramos de cada nodo, en el cual se hacen redondos, se hace el lineamiento, es decir, se apunta cada línea al anterior de abajo hacia arriba para que no queden simplemente visuales. Y se calcula obviamente conforme más está hacia abajo, más quedaría, más se aprietan los nodos para que no salgan de la pantalla visual.
Esto también es algo muy importante. También tenemos acá, por ejemplo, la aplicación uno. En esta nos daría los cálculos de cada clase, en el que nos daría, por ejemplo, los cuadernos de clase. Tendríamos acá unos datas para pasar textos de formulario en formulario. Eso fue algo que también se me dificultó bastante. Y como vemos, acá tenemos los costos de las clases, un caso switch para determinar qué valor se daría de costo final. Y bueno, muchas cosas que obviamente se mejoran de formulario a formulario. De nuevo reitero que creo que el más difícil era el formulario, el árbol binario, más que nada porque había que manejar un tipo de apartado gráfico y porque realmente es una forma rara de aproximarnos a este mundo. Bueno, en este caso podríamos... Bueno, claro, en este también tenemos la introducción de las clases, que también es algo que no teníamos como tal constituido. Vemos que los nodos, acá por ejemplo tenemos los nodos explicados como una clase pública que tienen unos valores establecidos de si están en la izquierda o en la derecha. Acá se establecen, esto es lo mismo que establecer una variable en cero, pues se establece como nulo. Y bueno, en este caso, todo como tal estaría dado por el árbol binario. En este caso tenemos la clase del árbol binario. Y nuevamente tenemos unos valores recursivos que también se insertan desde la clase node, que en este caso es privada. Y bueno, acá tengo por ejemplo un código viejo que intenté utilizar, pero no salió. Pero bueno, como repito, de esto se aprende. Y bueno, creo que esa sería la explicación final de mi aplicación. Nuevamente reitero, podríamos observarla. Podemos dar un ingreso, vemos que hay un prompt. Cuando intentamos salir, podemos cancelar, se cancela el cierre y esta funciona completamente. Y eso sería todo. Muchas gracias. Salimos.